El presidente Abinader debe sentirse decepcionado, más que decepcionado, traicionado por Carlos Bonilla. Y es que Bonilla lo humilla ante Danilo Medina con el tema de la vivienda, por su mal manejo. Y no se pierdan. En medio de los escándalos y los cuestionamientos que está involucrado el flamante ministro Bonilla recientemente con el tema del alquiler del local vacío, pero anteriormente, ¿no? No solamente con la compra del canódromo, sino con la contratación de una confesa eh, infractora de la ley, ¿no? Que hasta devolvió dinero en un acuerdo con el Ministerio Público. Y aún así Bonilla le dio contacto por miles de millones de pesos. Ahora bien, lejos de eso, en este escarceo mediático, en lugar de enfriarse un poco, pese a la protección del presidente Abinader, la consideración por encima de todo, al igual como tuvo con Pujals, que lo premió, evidentemente no tocó a Carlos Bonilla, lo ha dejado ahí en el Ministerio de la Vivienda, a diferencia contra Ignacio Ascensión. Ahora viene una comparación, una similitud que le atrae a colación el propio Carlos Bonilla, dejando muy mal parado al presidente Abinader. Mucho más cuando tú lo comparas con la gestión pasada, que es de la que se quiere despegar el presidente para bien, evidentemente, en comparación con Danilo Medina. ¿Y qué fue lo que pasó? En medio de este escarceo, Bonilla da una entrevista que evidentemente fue diferida, una especie de pichamela suave, ¿no? De una entrevista complaciente, donde no se atrevieron a preguntarle ninguno de los cuestionamientos que ha tenido este ministro en este ministerio. Sin embargo, él solo rinde cuentas, ¿no? Le informa a la ciudadanía a través de esta entrevista cómo van los proyectos más importantes que dirige ese ministerio. Uno se llama Mi Vivienda, que es la construcción de nuevas viviendas para atacar el déficit habitacional que hay en la República Dominicana, que estadísticamente se sitúa en los 1.4 millones, ¿no?, de viviendas. Y el otro se llama Dominicana Reconstruye, ¿no? Porque esta lo que ataca es esas casas que ya existen, que no están en condiciones mínimas dignas para vivir una familia, y las remozas, ¿no? Si le falta cobijarle el techo, cambiarle el piso de tierra por piso de cemento, adecuarle el baño, ¿no? Si es común o si es una letrina, ponerle un sanitario, cosas así. Y escuchen los montos. Y voy a dejar de último Mi Vivienda porque es donde viene el golpe fulminante a la gestión de Abinader. Él habló de unos 20.000 millones de pesos, escuchen bien, 20.000 millones de pesos gastados en este primer periodo del presidente Abinader, en cada proyecto, 40.000 someramente entre ambos, pero aproximadamente 20.000 en cada uno. No lo digo yo, lo dijo el ministro. En el Dominicana Reconstruye se han impactado 50.000 viviendas. Estoy tomando como datos oficiales las informaciones que emanan del mismo gobierno, ¿no? 50.000 viviendas impactadas, remozadas, ¿no? Cuando usted divide 20.000 millones entre 50.000, le da un promedio de 400.000 pesos por vivienda para un remozamiento. Vivienda desde la más humilde y en situaciones precarias hasta aquellas que necesitan poquitas cosas pero que son de personas de escasos recursos. 400.000 pesos para remozarla. Una casa que se le invierte en 400.000 pesos en un barrio se pone prácticamente nueva. Supongamos que eso está bien, no hay problema con eso, se impactaron 50.000 hogares. Ahora bien, el otro proyecto, el otro programa, el de Mi Vivienda, que los proyectos que conocemos están en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, y voy a darles detalles, ¿no? Para que sepan de manera fehaciente de qué estamos hablando. Son viviendas de bajo costo, donde oscilan entre 1.500.000 pesos, viviendas de 2 habitaciones, hasta 2.700.000 pesos, vivienda de 3 habitaciones, para familias, repito, de escasos recursos. ¿Qué hace el programa Mi Vivienda? Bueno, usted tiene que buscar un monto mínimo para iniciar, un 5% del costo total de la vivienda. Supongamos la más económica, 1.500.000. Usted busca 5%, 75.000 pesos. 35% restante, para llegar a un 40%, usted se lo financia una entidad bancaria. Escuchen bien.
Y el otro 60% del costo de la vivienda se lo financia el Estado, ¿no? El gobierno da esa facilidad a estas personas que necesitan de escasos recursos, al beneficiario. Ojo aquí, si la vivienda cuesta 1.500.000 y usted aporta el 40%, ¿verdad? Estamos hablando que usted de 1.500.000, vamos a suponer, aporta 700.000. Ese es su aporte. 75.000 pesos en inicial y el resto financiado por una entidad bancaria. Entonces, la vivienda, y aquí es que quiero que ustedes observen el detalle, que el Estado le financia el 60%. ¿Cuándo está invirtiendo el Estado en esa vivienda? Bueno, el ministro Bonilla dice que se han construido un poco más de 9.000 viviendas, 9.100 y pico. Vamos a redondearlas a 9.000, ¿no? Si usted divide 20.000 millones entre 9.000 viviendas, estamos hablando de que cada vivienda sale aproximadamente en 2.200.000 pesos. La construcción, que todo el que es ingeniero civil sabe que el precio de construcción y el precio de venta es equidistante. Si usted invierte 2 millones de pesos en una vivienda, no es verdad que usted la va a vender en 2,5 millones. Porque usted no va a aspirar a una inversión tan cuantiosa y tan difícil como inmobiliaria y ganarle el 10% de la inversión. Eso no es verdad. Entonces, esos contratistas que son, valga la redundancia, contratados por el Ministerio de la Vivienda, reciben del Estado en promedio 2.200.000 pesos por cada vivienda, más el aporte que hace el beneficiado. Si lo promediamos de viviendas de 1.5 hasta 2.7, estamos hablando de que una vivienda que en promedio sale en 2.2 millones de pesos, el beneficiado aporta entre 700 y 1 millón de pesos adicionales. Y digo adicionales porque ya el Ministerio de la Vivienda, el gobierno paga 2.2 millones de pesos por cada vivienda. Y cuando el beneficiado financia la vivienda en un banco, ese dinero financiado, esos 700.000 pesos, ¿a quién se le entregan? Los 75.000 pesos que paga de inicial el usuario, ¿a quién se le entrega? No al Ministerio de la Vivienda. Es a la constructora, a la empresa que se contrató para hacer las edificaciones. Y el banco desembolsa ¿a quién? A la constructora. Entonces usted tiene, por ejemplo, que esa constructora recibe 700.000 pesos y el Ministerio de la Vivienda le paga 2.2. Entonces, ¿en cuánto sale esa vivienda? En 2.9, casi 3 millones de pesos, que es lo que recibe el constructor. Escuchen bien. Entonces, ¿cómo se deduce eso para el programa? ¿Ese dinero vuelve y retorna al Estado, a las arcas del Estado, o se queda la empresa privada con ese monto total de 3 millones por apartamento de caso vivienda? Y aquí viene el meollo cuando usted compara este programa con el programa anterior del gobierno pasado. ¿Cómo es el programa del gobierno pasado? Esas viviendas que hoy cuestan 1.500.000 pesos, antes costaban 800.000 pesos y 900. ¿Y qué hacía el gobierno? Menos de 1 millón de pesos de 2 habitaciones. Las que costaban 1 millón y pico, 1.500.000, eran las de 3 habitaciones, con parqueos. ¿Qué hacía el gobierno pasado? Bueno, le facilitaba a usted el inicial, un bono tierra, un bono de inicial, que eso se configuraba en el monto total del inicial para la vivienda. Y usted simplemente financiaba la otra parte de la constructora. Básicamente usted terminaba pagando lo mismo ahora, porque si el apartamento le costaba 900, 1 millón de pesos, y usted le regalaban, el Estado, el gobierno, 150, 200.000 pesos cada inicial, usted restaba cuando 700, 800.000 pesos. Básicamente lo mismo de ahora. Diferentes precios por cuestiones de mercado de la vivienda. Ahora bien, ¿por qué le hago esta explicación? Primero, para que usted conozca cómo funciona el programa, que hay informaciones ahí que no están claras y transparentadas, porque no sabemos a toda esta quién recibe el dinero del inicial, si es la entidad bancaria, si desembolsa al contratista, y ese contratista entonces, el apartamento que se le paga del Estado en 2.2 millones promedio, y recibe 700, 800.000 pesos del beneficiario que se mete a 3 millones, si ese dinero vuelve para las arcas del Estado, o si se lo gana todo el contratista. Eso no está claro. Carlos Bonilla debería explicar eso. Ahora bien, ¿dónde está aquí? ¿Dónde queda mal el presidente Abinader? Bueno, el propio Bonilla, vendiendo eso como un logro, el programa Mi Vivienda, no solamente evidencia ineficiencia e ineficacia, sino que deja muy mal parado al presidente Luis Abinader, porque
En todo su primer periodo, según Bonilla, según el propio gobierno, ¿sabe cuántas viviendas se han construido? 9.000 aproximadamente. ¿Sabe cuántas construyó el gobierno de Danilo Medina en 8 años? 97.000. Estamos hablando que para los próximos 4 años, para igualar al gobierno pasado, el presidente Abinader tendría que construir unas 80.000 viviendas. Y si Bonilla ha demostrado que en 4 años lo que puede construir son 9.000 viviendas, con su programa obviamente no la construye directamente el Ministerio de Vivienda, como en el gobierno de Danilo no lo construye directamente el Ministerio de Obras Públicas ni la OISOI, sino en un plan, master plan planificado, con las constructoras que se van a subcontratar, valga la redundancia, para que estos a su vez vendan y se abra el negocio en el mercado con la banca, y ese incentivo, porque el gobierno pasado los ayudaba con el terreno, con el bono de la tierra, etcétera, para que los inversionistas construyeran masivamente, adquirieran a los beneficiarios, ¿no?, préstamos a tasas preferenciales, y se dinamizaba el sector construcción. Bajo esa modalidad se construyeron 97.000 viviendas. Ahora, con la modalidad nueva que ha implementado Bonilla, apenas llegamos a 9.000 viviendas. Hay un déficit grandísimo, la diferencia entre los 1.4 millones, pero la diferencia importante aquí política es la capacidad de construcción que tiene el gobierno actual con el gobierno pasado. Y aquí en esta comparación entonces, que le ha colocado Bonilla en la palestra ahora, la gestión del presidente Abinader queda minúscula, minimizada, en comparación a la gestión de Danilo Medina en materia de construcción de viviendas. 97.000 versus 9.000. Y si usted se limita a los proyectos, ¿no?, porque estamos hablando de cifras oficiales. 9.000 es lo que dice el gobierno de Luis Abinader. 97.000 es lo que dice el gobierno, lo que dijo el gobierno de Danilo Medina. Si vamos y escudriñamos a las informaciones que hemos podido ver quizá en la prensa, ¿no?, tenemos que los dos proyectos más importantes que se han visualizado, que no suman las 9.000 que dice Bonilla, pero están ahí. Tenemos el Mi Vivienda de Santo Domingo Este y de Santo Domingo Oeste. Una 1.100 viviendas, otra 1.200. Suman 2.400 viviendas, ¿no? Y si vemos la gestión de Danilo Medina, tenemos por lo menos, no le voy a contabilizar la nueva Barquita, ni la Barquita, nada de eso. Ciudad Juan Bosch. En Ciudad Juan Bosch se vendieron 7.800 unidades. Solamente ahí, en un solo proyecto, Ciudad Juan Bosch, eclipsó la gestión completa entonces de Carlos Bonilla y de Luis Abinader. Dicho esto, estas informaciones, esta similitud, esta comparación, la coloca en la mesa el propio Carlos Bonilla, vendiendo como una gestión histórica, como que nunca se había construido tanto, desconociendo esa realidad aparentemente, y dejando en ridículo no solamente la gestión del presidente Abinader, sino humillándolo frente a un expresidente, Danilo Medina, que ha sido altamente cuestionado y golpeado por los actos de corrupción que se están llevando de su gestión actualmente en el Ministerio Público. Entonces, le está dando a la población insumos comparativos, no solamente de los presuntos actos de corrupción, sino también con la eficiencia de los funcionarios en materia de realizaciones. Y si nos circunscribimos, como estoy haciendo aquí ahora, exclusivamente a las viviendas, tenemos que en viviendas hay las dos cosas: presunta corrupción, malversación de fondos, beneficios ilícitos directamente para el funcionario en cuestión, en este caso Carlos Bonilla, e ineficiencia, entonces, para colmo, en la construcción de viviendas. Si vamos al gobierno de Danilo Medina, casos de corrupción, cuestionamiento, malversación, etcétera. Ustedes saben los casos que están en el ministerio, en la justicia, buscándose con esto, pero en las realizaciones de las viviendas construyó no el doble ni el triple, sino 10 veces. Fue 10 veces más eficiente que lo que ha sido Carlos Bonilla. Y eso, señores, entonces, es una postura difícil para el presidente Luis Abinader, que busca distanciarse de la gestión de Medina en temas de transparencia y corrupción, pero venderse como más eficiente y mejor a la hora de gestionar la cosa pública. Veremos si luego de esto el presidente Luis Abinader se mantiene en la misma tesitura de proteger, de aupar a Carlos Bonilla, que aparte de ser cuestionado, no ética, moralmente, y estar en escándalos de presunta corrupción, ahora para colmo se vangloriea, se
se vende, ¿no? Disfruta y se aupa de vender una gestión ineficiente, según sus propios datos, ineficaz, como un logro, como algo positivo. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.